La Habana amaneció con la noticia de que Ángel Moya y Berta Soler, líder de las Amas de Blanco, y Ángel Moya, uno de los 75, un activista pro democracia de hecho y derecho, pues tienen 48 días de prisión domiciliaria y producto de que va a ser llevado a juicio porque fueron a la iglesia y parece que acompañados del embajador de los Estados Unidos. ¿Para quién es la señal? ¿Para la oposición democrática o para el gobierno norteamericano? Eso es parte de la interpretación que tenemos que hacer. Lo cierto es de que con esta medida recrudece la presión sobre la sociedad civil y sabemos que no ha bajado desde el 11J ni un poquito así. Hola, esto es Alea Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, domingo 20 de abril del año 2025, abordaré mal y rápido un solo tema, sino con el servicio militar. El duro rol del padre del conscripto. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Salman Rushdie, pásate de la raya. Un artículo entre 1992 y 2002. 10 años de artículo de este caballero, valiente caballero, que en los últimos años hasta fue atacado por los fanáticos islámicos, esos fanáticos que están penetrando Europa como a una señorita. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Europa, pero bueno, problemas de ellos tenemos nosotros los nuestros. Salman Rushdie, un hombre que ha marcado una pauta, no solamente por su agudeza literaria, su agudeza periodística, sino también por su valor a la hora de enfrentar a los ayatolas. Una oportunidad de excelente lectura a nivel internacional. Salman Rushdie, pásate de la raya, nunca mejor dicho. Volviendo al tema de Marras, nos hacemos las preguntas de rigor para enfrentar este tema. ¿Cuántos soldados han muerto por suicidio en Cuba? Soldados conscriptos me refiero. ¿Cuántos soldados han muerto en acciones GIN? ¿Cuántos soldados han muerto en los últimos tiempos? ¿Qué sufren los padres o el padre del conscripto cuando su hijo va al servicio militar? Empezando por la cantidad de muertos, lo más importante que funciona en el ejército cubano es la ley de la omertá, esa ley del silencio, de que no se puede hablar de las cosas porque son secretos militares, y lo pongo entre comillas, porque son cosas de hombres, dicen algunos, y otros porque el precio de decir lo que está pasando en las unidades militares cubanas, lo que pasa en los conscriptos, es realmente sería uno de los círculos del infierno de Dante. Muertos, ¿cuánto hay? Bueno, por lo menos se habla de 14 suicidios en el último año. De muertos en accidentes o acciones de la actuación previa de estos militares, como fueron los 14 muertos que hubo en la base durante el incendio de la base de supertanquero de Matanza en el 2022 y ahora con la explosión del polvorín de Holguín. Hay otras explosiones más pequeñas, pero que se sienten igual y que dejan muertos igual. Sin embargo, repito, no hay datos fidedignos por parte del gobierno para saber lo que está pasando. ¿Qué sufren los padres? Bueno, lo primero que sufren los padres cuando estamos hablando de padres que sí consideran de que el hijo debe pasar el servicio militar porque debe servir a la patria. Lo primero que se enfrenta es a la corrupción de la oficialidad. Esa corrupción de la oficialidad que lo mismo se roba la comida para alimentar el puerco o los puercos que tienen en la casa. Y no es el primer caso, señores, no estoy hablando de nada secreto. Hasta los que les roban en los uniformes a los conscriptos y después los acusan, pero les roban, esos oficiales que les roban en los uniformes a los conscriptos para vendérselo a los campesinos. El otro problema que tenemos es la corrupción que se comporta no solamente en lo que se llevan, sino en cómo construyen las bases de la relación entre oficiales y soldados. Cierto que hay un mecanismo de ordeno y de mando, porque además es el ejército, pero hay que ver cuando eso cuando traspasa las líneas de la moral, cuando traspasa las líneas de lo correcto. ¿Y quién establece lo correcto en una sociedad donde desde los más altos niveles hasta los más bajos, el robo, el latrocinio son parte del día a día del cubano y también de nuestros oficiales? Oficiales, muchos de ellos están pensando en cómo largarse a los Estados Unidos, supuestamente el enemigo. Y por eso, no es por eso que en los últimos días se comenta en la calle de que a los oficiales del Ministerio del Interior, oficiales de las Fuerzas Armadas, le están negando la baja de los cuerpos armados. No es por gusto.
Lo último, lo que más daño hace, por supuesto, es la omertá, la ley del silencio, la ley del no hables. Pero no hables cuando hay jóvenes que se enferman, hay jóvenes que están mal alimentados, hay jóvenes que no tienen la oportunidad de que lo lleven a un hospital y los oficiales utilizan a ese padre, a esa madre. Y hablé en nombre de los padres, porque soy papá. Yo pienso que las madres lo sufren más, pero los padres sufren tanto lo que están pasando sus hijos como las mismas madres. Los padres casi siempre los que van a las unidades a tratar de apoyar a los hijos. Conversé hace un par de días con un taxista que tenía a su hijo en la unidad, en la división de Managua, la división de tanque de Managua. Y ese hombre lloraba a lágrimas por lo que estaba pasando su hijo, porque estaba enfermo, porque eran incapaces de tener una medicina en el puesto médico. Eso es lo que están pasando nuestros soldados. Mi posición está clara. Hay que eliminar el servicio militar obligatorio. Hay que ir a un ejército profesional, pequeño y profesional, para proteger al Estado. Esa es la idea fundamental. Les recuerdo, esto es Aleva Pesán Report y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.